Hola, ¿qué tal? Un gran saludo y me respeto para todos. Aunque con dificultad para hablar, quiero el día de hoy poder avanzar con el tema de este proyecto de sistema de facturación creado en Excel con SQLite como base de datos. El día de hoy trabajaremos con el tema de la edición y eliminación de los abonos realizados para una factura. Para ello haremos una muestra de los abonos para entrar en contexto de lo que quiero hacer. Tengo ya la factura, coloquemos observaciones, se mantiene la condición de la factura en contado para que se muestre el formulario. Cargaremos el método de pago, el banco y colocaremos el abono 209 y vamos a colocar primer abono. Agregamos a la lista. ¿Okay? Entonces, yo quisiera que además de poder agregarlo a la lista, se pueda también editar y eliminar en función a la selección de la fila. Pero para que esto sea posible, tenemos que, número uno, programar el botón nuevo para que limpie el contenido de cada uno de los campos cuando se agrega a la lista. Luego, programar lo que sería la selección de la fila para que se muestre cada uno de los campos en sus respectivos campos, valga la redundancia, para luego programar el botón editar y eliminar. Por cierto, vamos a agregar una nueva funcionalidad para que dentro del procedimiento que hemos programado para procesar los abonos se pueda trabajar con condiciones para que según el botón presionado se ejecute la función que vamos a programar. ¿Listo? O bien, que ya está programada, que vamos a programar el día de hoy. Para ello vamos a nuestro formulario, abonos. Número 1, vamos a limpiar el contenido de cada uno de los campos de nuestro formulario. Accedemos al evento clip de nuestro botón with me and we. Disculpen de verdad la dificultad que tengo para poder hablar. Tengo aún problemas con la garganta, además de la gripe que tengo. En CMB método de pago.text que es igual a vacío, .cmb banco.text que es igual a vacío, .txt abono.text que es igual a vacío, txt comentario.text que es igual a vacío, ¿verdad? Y claro, me gustaría que esto más bien sea por medio de un procedimiento SUT, porque luego lo vamos a invocar cuando pulsemos al botón de agregar, editar o eliminar. Colocaremos nuevo y listo. Muy bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Incluir una nueva etiqueta. Porque esta etiqueta va a tener la funcionalidad de que además sirva para visualizar el ID del abono que hemos agregado a la lista. Ya ustedes verán por qué. LBLID a abono, ¿verdad? Colocaremos 0 en la propiedad caption. Visualicemos nuestra base de datos, específicamente la tabla de abonos, escritorio, y busquemos por acá nuestra base de datos. Browser Data, seleccionaremos abonos, ventas, y estos son los campos: ID, fecha, documento, método de pago, banco, abono y comentario. Y como pueden ver, tenemos el campo ID. Cuando nosotros hacemos la selección, de suponer que cada uno de los campos se debe mostrar en los distintos campos que hemos diseñado en el formulario de abonos. Entonces, por esa razón se está agregando la nueva etiqueta para el ID, porque eso no la teníamos. Muy bien, ahora accedemos al evento clean de nuestro control bot y justo aquí vamos a invocar una nueva función que se llame seleccionar fila. Encerramos a nuestro listbox 1 en un bloque para trabajar con sus propiedades y métodos sin necesidad de repetir el nombre del objeto. Y a continuación vamos a indicarle que para cada uno de los campos que tenemos
muestre la información de lo seleccionado en el control y voz. Es decir, mi.lblid abono.caption, que es igual a .list.listindex, y colocaremos 0. ¿Por qué sabemos que es 0? Bueno, según el orden de la tabla, el primer índice es el ID, es 0. 1 para fecha, 2 para documento, método de pago, 3, 4 banco, abono 5, comentario 6. Y si nosotros visualizamos la consulta que habíamos diseñado anteriormente, luego de procesar los abonos, esta consulta tiene los campos especificados. Aquí lo vemos. Tenemos el ID, la fecha, documento, método de pago, banco, abono y comentario. Por cierto, podemos copiarlo para usarlo como referencia y así saber con cuál campo vamos a indicarle el índice seleccionado. Nos toca ahora la fecha. La fecha no es necesario porque la fecha puede ser la fecha del sistema. Por lo tanto, lo podemos descartar, disculpen ustedes. Colocaremos en documento, también vamos a descartarlo porque el documento se asume que es el número que está en la etiqueta documento que se refiere a la factura que estamos trabajando. Así que fecha y documento están descartados. Pero sí vamos a trabajar con método de pago, banco, abono y el comentario. Por lo tanto, mi.txt, cmb, método de pago .text es igual a .listindex, y este sería, según el orden, estamos hablando del método de pago 0, 1, 2, 3. Colocaremos 3. Como sé muy bien que este se va a repetir, solamente debo cambiar el índice de la columna. Podemos copiarlo y continuemos. Mi.cmbbanco.text, que es igual al que le sigue, número 4. Vemos ahora abono. El abono se puede guardar en una variable d saldo abonado as doble, y saldo abonado que es igual al índice seleccionado, y luego abonado. Mi.txt abono.text, que es igual a saldo abonado, y luego mi.txt comentario.text, que es igual al último índice, que sería el número 6, de acuerdo al orden 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perfecto. Entonces seleccionamos el procedimiento y lo pegamos justo aquí. Esto con la intención de que cuando se seleccione se muestre la información en cada uno de los campos. Ya tenemos especificado el ID. Perfecto. Entonces, ¿qué tal si hacemos una prueba? Por los momentos no voy a guardar. Colocaremos para hacer las pruebas. Guardar. Ahora vamos a agregar el abono 1000. Primer abono. Coloquemos mejor 500 o 700 para que se note, esperando que eso funcione, por supuesto. Y luego 300, segundo abono. Agregamos. Veamos si funciona. Selecciono y vemos que sí, efectivamente se muestra el ID del abono registrado en la tabla de abonos, y tenemos 700. Ahora 300, vemos que el ID ha cambiado a 81. Con esto estamos confirmando que funciona. Muy bien. Ahora vamos a limpiar el contenido de los campos. Ya hemos programado el botón y sí, efectivamente se está cambiando. Ahora me falta también que el ID del abono sea igual a 0. Así que vamos a colocar .lbl abono lbl id abono.caption, que es igual a 0.
Ok. Ahora, si yo le estoy diciendo que cuando se procese, debe indicarme que si luego se ejecutó, si la variable SX pasó a verdadero, entonces que limpie el contenido de los campos. Para ello que haga lo siguiente: if SX igual a true, entonces nuevo, invoque al procedimiento nuevo que hemos diseñado. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el botón editar y eliminar. Para ello vamos a crear una función. Esta, por cierto, va a estar justo debajo de la función que hemos diseñado para insertar los abonos. Por acá. Puede ser igual que esta, solo que esta nueva función no va a recibir todos los parámetros de la primera. Eso lo vamos a comprobar. Estoy especulando en este momento. Pero sí va a recibir el ID as integer, porque es un campo que utilizaremos como criterio para la edición. Vamos a cambiar el nombre, que se llame editar. Copiaremos esto, lo pegaremos por acá y vamos a reemplazar todo esto. Ahora, veamos, update, tv, vamos a copiar el nombre de la tabla y la colocaremos por acá. Vamos a editar los campos serán los siguientes. En función a la tabla, tenemos que editar los campos tales como método de pago, banco, abono y comentario. El ID, la fecha, aunque la fecha sí, el ID se va a mantener porque lo vamos a utilizar como criterio. El documento también lo vamos a utilizar como criterio. Entonces, vamos a regresar por acá. La fecha la utilizaremos como el ID, disculpen ustedes, como criterio, el documento como criterio. Solamente vamos a editar la fecha, método de pago, banco, abono y comentario, porque estos no pueden ser alterados dado que se usan, repito, como criterio. Y la fecha la vamos a utilizar con la fecha del sistema. Así que en esta parte vamos a ubicarnos en cuanto a la edición. Por lo tanto, por acá vamos a indicarle que método de pago será igual, y sabemos que este es un string, x método pago. Cerramos con comillas simples. El que le sigue a continuación es banco. Copiamos, lo pegamos, será igual a x banco. Muy bien. Y abono. Será igual. Sabemos muy bien que este es un valor de tipo Dove, por lo tanto no se necesita las comillas simples. Y a continuación vamos a indicar abono, viene ahora comentario, que es igual a x comentario. Y viene la parte del criterio, where id es igual, y vamos a utilizar el parámetro xid, aunque pudiésemos colocarle lo siguiente: id abono, para que sea más descriptivo. X abono and documento es igual a x documento, y lo cerramos con su comilla simple. Ya tenemos la nueva función para editar. Listo. ¿Y por qué estamos utilizando estos dos criterios? Tanto el ID del abono, no es, este es, ya iba a cometer un error.
Y por acá, antes de que se me olvide, X abono deberíamos utilizar la función replace. Replace para reemplazar la coma por el punto, dado que la coma se interpreta en la base de datos como un nuevo campo. Ok, entonces estamos utilizando el ID del abono y el documento como criterio, porque si yo utilizo solamente un único criterio, es decir, por ejemplo, ¿cómo se llama? El documento, entonces puede tener varios registros de abono donde el número de documentos se repite. Entonces es posible que cometa el error y edite todos aquellos que sean con el mismo número de documentos. Por lo tanto, esa parte vamos a incluirle el ID. Aunque pudiese colocarlo solamente con el ID, dado que es único, vamos a, digamos que, asegurarnos con el documento. ¿Listo? Pero, repito, se puede dejar con el ID generado disculpen ustedes, del abono que se ha registrado. Ok, ya tenemos para editar. Vamos a utilizar lo siguiente. Aunque tengo la costumbre de que los procesos de edición, inserción y eliminación sea por separado, aunque no siempre tengo la eliminación, en este caso sí tengo la eliminación para el abono. Aquí también se puede utilizar otra estrategia para programar en donde en un único procedimiento, en este caso el procedimiento llamado procesar abonos, se pueda invocar a las distintas funciones. Ejemplo, para que esto sea posible, yo voy a colocar una nueva etiqueta. Esta etiqueta se puede llamar LBL variable. Listo, la cual tendrá como valor 0. Entonces, si voy a hacer una inserción o bien agregar un pago a esta factura, entonces necesitaré hacer que dentro del código se invoque a la función que hemos diseñado para insertar o bien agregar un pago. Por lo tanto, para que esto sea posible, utilizaría la etiqueta variable, la cual va a utilizar un valor que según ese valor trabaje con la función. Si es 1, que sea agregar. Si es 2, que sea editar. Y si es 3, que sea eliminar. Entonces, podemos hacerlo de la siguiente forma. Antes de llamar a procesar abonos, vamos a indicarle en este botón, en su evento clic, que la etiqueta mi.lbl variable.caption es igual a 1. Listo. Podemos copiarlo y vamos a copiar todo. Ya ustedes verán por qué. Y lo pegamos aquí. Y para este caso que sea 2. Ahora noten lo siguiente. En el caso de editar, igual va a invocar al procedimiento llamado procesar. Y lo demás también se va a trabajar. En este caso, abono editado satisfactoriamente. Vamos a colocarlo en singular. El resto se va a mantener, porque yo tengo que hacer la consulta, tengo que calcular los saldos, tengo que limpiar el contenido y demás. Pero también para el caso del procedimiento sub para abonar, yo puedo incluir justo aquí la nueva función. Y ya ustedes verán por qué. El resto del código se va a mantener igual. Va a iniciar con la transacción, va a ejecutar todo el código, toda esta parte. Y si todo se ejecutó satisfactoriamente, se va a confirmar los cambios en la tabla. Y luego, si en dado caso existe un error, se hará un rollback en caso de posible errores. Pero si todo se ejecutó, entonces vamos a trabajar con esto. Entonces en esta parte puedo copiarlo y lo puedo pegar. Y justo aquí invocar a la función fc, o llamémoslo así, mi.fc abonos. Quitemos mi. Esta por supuesto debe darme algún error porque me está pidiendo
el siguiente argumento. En este caso voy a colocar justo aquí, me falta el ID del abono. Por lo tanto, colocaré .lbl id abono.caption, separo con coma. La fecha del sistema la vamos a mandar justo por acá. Listo, una vez más vamos a hacer la depuración, compilación, perfecto. Muy bien. Ahora ya tenemos las dos funciones. ¿Cómo sabremos nosotros a cuál función se va a ejecutar? Para ello hemos colocado la etiqueta lbl variable. Por lo tanto, repito, en el procedimiento sub procesar abonos, vamos a colocar la condición if .lbl variable.caption es igual a 1, entonces en if ejecuta esta función. En caso contrario, o más bien, colocaremos una nueva función if .lbl variable.caption es igual a 2, entonces en if. Listo. Esto para ver si funciona. Por supuesto, vamos a colocar un punto de introducción para saber si esto es posible. Vamos a hacer una nueva factura y colocaremos este producto, 50 unidades, lo agregamos a la lista y vamos a hacer la prueba. Tenemos ya, por acá colocaremos 1000. Vamos a decirle único abono y lo agregamos. Con F8 iremos avanzando. Vemos que paso a paso se va ejecutando con F8 el recorrido de cada una de las líneas y aquí vemos que efectivamente la etiqueta lbl variable es igual a 1, entonces se va a ejecutar la función para insertar o bien agregar en la tabla. ¿Listo? Aquí, como no cumple con la condición, salta de esta función para no trabajar con ella. Y el resto del código se mantiene. Continuamos con F5, se muestra el mensaje y efectivamente vemos que ya se ha registrado. Ahora, fíjense que aquí la etiqueta dice 1. Listo. Ahora yo puedo hacer la selección y digo que no fueron 1000, fueron 1092. Listo. Es el pago para esta factura. Por esa razón coloqué único. Pulsamos en el botón editar. Con F8 vemos paso a paso que ahora la etiqueta dice 2. Entonces, en vez de trabajar con la inserción, ahora va a trabajar con la edición. Y va a trabajar en función al ID seleccionado de la fila del control listBox. Aquí tenemos la fecha del sistema, aquí la etiqueta del documento, el método de pago, el banco, los abonos 1092 que fueron ya lo modificado y el resto que sería el comentario. Entonces aquí veremos la ejecución de la función, en este caso para editar, esperando que funcione. Haremos un poco de espacio para este caso y continuamos con F8. Y a la primera funcionó. ¿Ok? F5. Y efectivamente vemos que se ha modificado porque ya saben que lo que se está mostrando en el control listBox es el resultado de la consulta en nuestra base de datos. Ya sabemos que este es el número 82. Entonces yo puedo revisar en la tabla, refresco o recargo y reviso. Y efectivamente el número 82 con fecha el día de hoy, el documento 59 con el método de pago, pago móvil, banco, se ha cambiado a 1092, que sería la cantidad del monto abonado para esta factura. Y fíjense que sigue el resto del código trabajando como si nada. Listo. Entonces vamos a emplear esa misma lógica para la eliminación. Vamos a nuevamente a nuestro procedimiento, no sé si por acá, listo. Vamos a copiar la edición, pero esto no va a requerir mucho porque a la final sí va a necesitar solamente del documento y de el ID
dado que son en este caso los únicos argumentos que se le va a enviar o se le va a pasar para eliminar. El resto no se requiere porque no se va a hacer ninguna modificación ni inserción. Entonces, eliminar abonos, lo pegamos por acá y le diremos ser igual delete, yo no sé si es all from ando con la duda porque no sé si este acepta lo que sería este símbolo como lo hace en Access, pero eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a eliminar en la tabla de abonos donde where id es igual a xid abono and ¿cómo se llama el otro? Documento sea igual a x documento. Listo. Esto es todo lo que necesitamos para eliminar. Esperando que funcione porque no sé si este permita el símbolo, pero bueno, eso lo vamos a ver. Entonces ya lo tenemos. Al igual que este, lo vamos a llamar, lo pegamos por acá, vamos a indicarle que es el número 3 y este abono eliminado satisfactoriamente. Yo siempre estoy cambiando cosas aquí. Listo, el resto se mantiene. Entonces, en procesar abono, definición, vamos a incluir la nueva función con la condición que es igual a 3. Y por acá, quitamos esto. Mi.fc eliminar abonos. Apertura. .lblid abono.caption, .lbl documento.caption. Serán los únicos criterios. Entonces, quito el mi y se mantiene tal cual. De hecho, vamos a hacer un poquito de separación y probaremos ahora. En este caso vamos a probar la eliminación. Ya sabemos que en insertar y editar ya está listo. Este no cuenta con inventario. Debí notarlo cuando lo agregué. Listo. Prueba. Repito, esto es una forma distinta a trabajar. Puede ser más eficiente porque en un único procedimiento sub se puede trabajar con las distintas funciones. Es como un procedimiento almacenado en una base de datos como lo sería SQL Server, MariaDB, MySQL, entre otras bases de datos que soporten este tipo de procesos. Entonces aquí estamos haciendo como nuestro procedimiento almacenado empleando Visual Basic, pero claro, utilizando condiciones entre otras cosas, pero hace las veces un procedimiento almacenado. Vamos a colocar 1747,20 primer abono. Lo agregamos a la lista. Sabemos muy bien que se va a ejecutar la inserción. Perfecto. Pero ahora voy a seleccionarlo y voy a pulsar en el botón eliminar. Y con F8 veamos que nos dice. Efectivamente la variable LBL variable es igual a 3. Entonces invocará la función para eliminar. Y aquí vemos que la función sí me manda un rollback. Vamos a pulsar F5, selecciono una vez más, continúo con F8
salta la función para eliminar y aquí vamos a quitar ese símbolo. Efectivamente sí, se está ejecutando, no es requerido en SQLite si lo utilizamos con Access y vemos que efectivamente se ha eliminado. Claro, la selección también se debe quitar, debe limpiar el contenido del control y post porque no debe cargar algo que no está, entonces esa parte hay que programarlo. Para ello vamos a trabajar con la consulta. Yo creo que esto debería estar. Veamos consulta, calcula saldos. Aquí está. Y luego, cuando termina, consultar abonos. No sé si sea por el orden. A no ser que deba incluir lo siguiente: consultar abonos. Debo incluir que el listbox primeramente se limpie. Mi.listbox1.clear. Primeramente se debe limpiar para luego, si hay resultados, que se muestre en pantalla en el control listbox. Veamos si esto es correcto. Vamos a una vez más a hacer una prueba, esperando que sea así. He cambiado el orden para el caso de la eliminación, pero creo que está en la consulta el posible error. Ok, 2800, primer abono, lo agregamos a la lista. Con F8 veamos qué tal funciona. Aquí se agregó, muy bien. Selecciono, elimino. Ok, se hace la consulta, se limpia el contenido del control listbox. Aquí está el control listbox con aún datos. Se limpió, ya está limpio. Se termina el proceso de la consulta. F5 y efectivamente se ha limpiado y todo está tal cual como antes, como si nunca se hubiese agregado el método del pago. Disculpen ustedes. Colocaremos 2000, primer abono. Agregamos el método de pago. F5. Editamos para que sea 2800. Pulsamos en el botón editar. Vamos a quitar el punto de interrupción para que se ejecute. Vemos 2800, selecciono una vez más, son 2840,32 y colocaremos único abono. Editamos y se ha editado, ya pasó a procesado. Selecciono una vez más para eliminar, elimino y otra vez vuelve a su estado original, como si nunca se hubiese abonado la factura. Entonces está funcionando, ya vemos que está funcionando. Así que ya resta trabajar con el tema de los detalles. Otros detallitos por aquí, por allá, pero ya esto está listo, ya está funcionando. Así que no me queda otra cosa más que darle las gracias a todos por su amable atención, esperando que en el próximo video terminemos con este formulario, los detalles y veamos qué más podemos hacer. ¿Listo? Mi respeto para todos, hasta entonces.